En esos momentos tenemos tela por donde cortar, 3 temas cruciales para usted como ciudadano, a propósito de que hoy es Viernes Negro, así que tenemos un 3x1 en el día de hoy. Y para lo propio vamos a conectar, como siempre, con temas de actualidad con nuestro compañero Enoé Domínguez. Ya él es parte de la familia de Expreso Matutino, está muy cerquita aquí de mí, a mi lado izquierdo. Y Enoé nos convocan 3 temas de suma relevancia. Estamos hablando... Proconsumidor tiene un tema importante con una sentencia allí que usted nos estaba comentando al respecto, pero también estamos hablando del Poder Judicial en torno a una parte que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, de que no se publiquen esos datos de las personas que tienen que ver con problemas en la justicia, que usted nos va a ampliar, pero hay un tema con las exoneraciones también. ¿Por dónde vamos a empezar a cortar esta tela? Bueno, hoy es Black Friday. Tenemos que empezar con el tema obligatorio del Proconsumidor, y es que las empresas de la República Dominicana, específicamente las tiendas y aquellas páginas que venden por internet, sus ofertas para el día de hoy tienen que estar registradas en Proconsumidor. Pero ¿qué ocurre? Que en reiteradas sentencias el Tribunal Constitucional ha hecho referencia de que Proconsumidor no tiene facultad sancionadora tácitamente establecida en su norma que la regula. Entonces ahora más reciente, una sentencia, la 0723 de este 2024, acabadita de sacar del horno, plantea, el Tribunal Constitucional reitera su criterio de que la ley no le da la facultad sancionadora al Instituto del Proconsumidor y le está mandando al legislador que modifique dicha ley para que sí pueda estar, literalmente, le dé la facultad sancionadora a Proconsumidor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que sí, que que en este caso el Congreso Nacional modifique la ley que regula Proconsumidor y que taxativamente le dé esa facultad, aunque hay muchos sectores, específicamente sectores empresariales, que plantean que no debe de tenerla, que quien debe ya ser un tribunal que juzgue tal cosa. Yo soy de lo que entiendo que sí, porque así como la tiene Indotel, como la tienen otras, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, también este instituto tan valioso y que viene a hacer un aporte al consumidor dominicano, como es Proconsumidor, también tiene que tener literalmente esa facultad sancionadora en dicha norma. Sabe que también se menciona, justamente ahorita compartíamos una información sobre la importancia de garantizarle al consumidor que aproveche esas ofertas, de no ser víctima de publicidad engañosa. Y la gente, lamentablemente la gente no cree en eso, porque se han visto casos en que las tiendas a veces incurren en cambiarle lamentablemente el precio, entonces la gente se siente estafada. Sí, pero lo que el consumidor tiene que ser es un consumo razonado. Debería ser no así. Emocional, así es que debería de ser. Debería si usted ser fue así. a la tienda, que escuchaba un testimonio de una persona que fue a una tienda hace una semana y el artículo le costaba 21,000 pesos y hoy cuando va le cuesta 28 y le están diciendo que le están haciendo un 40% de descuento. Bueno, pues entonces usted lo que debe de hacer es, como hacen muchos, le tiran foto al precio real y luego al cómo se lo ponen y se lo lleva a Proconsumidor, o en su defecto, usted no está obligado a comprar ahí, busquen otra tienda que sí realmente no todas, es decir, las marcas de renombre, las empresas de renombre y de trayectoria en República Dominicana no se prestan para esa chapucería. Entonces es importante que la gente tome en cuenta, porque hay ciudadanos que lamentablemente son víctimas se emocionan Chantaje viendo y estafa, y el chantaje y todos los estafa. Pero hay otro tema, Enoé, que conversamos sobre la Suprema Corte de Justicia, que eso ha traído un debate importante sobre lo de los datos personales en cualquiera de los casos que tengan que ver con algún tipo de delito. ¿Cómo está eso hasta este momento? Mira, el 14 de noviembre, el Consejo del Poder Judicial, en la cabeza la Suprema Corte de Justicia, emite una resolución para la protección de datos. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa resolución para la protección de datos, que dicho sea de paso es una corriente internacional que varios países la han aplicado para proteger los datos de los implicados. ¿Qué llama la atención? Llama la atención 2 cosas. Llama la atención de que esto se da en medio de todos estos escándalos de corrupción. Entonces, la resolución plantea que los datos de esas personas, de esos imputados, no salgan a la luz pública. E incluso ya con resolución, incluyendo con medidas de coerción, que la resolución no sea público el nombre del imputado. Eso es muy delicado, porque en la República Dominicana eso es un derecho fundamental que solo está arreglado en el artículo 112 de la Constitución. ¿Y qué plantea el artículo 112 de la Constitución? Que los derechos fundamentales tienen que ser regulados por leyes orgánicas. Es decir, una resolución administrativa
como este caso, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, no puede estar normando derecho fundamental. Y lo delicado de todo esto es también que esto choca con la ley de acceso a la información pública. Y en República Dominicana, a través del Código Procesal Penal, los juicios son públicos, orales y contradictorios. Entonces, una información que debe de ser pública, que la ciudadanía tiene que conocer cuáles son los funcionarios o cuáles son aquellos ciudadanos que han infringido la ley, que han cometido algún tipo de delito, que usted esté guardando esa información con el objetivo, con el supuesto objetivo de guardar el nombre. No, eso es violatorio a la ley, eso es violatorio a la Constitución, y ya la sociedad de medios, encabezada por el Listín Diario, por el periódico Hoy, por el Nacional, por el Nuevo Diario, han hecho su planteamiento, y de hecho el mismo Participación Ciudadana ha planteado de que eso es contrario a la norma de normas que nosotros tenemos, que es la Constitución de la República Dominicana. E inclusive algunos han considerado que esto es coartar la libertad de expresión. Correctamente, coartar la libertad de expresión, pero lo que llama bastante la atención esto es que quien toma la decisión en la cabeza no es nada más y nada menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Luis Henry Molina, antes de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque hay que llamar las cosas como son, fue miembro y funcionario del PLD. Entonces, ¿qué es lo que está planteando la sociedad? Que no es tonta ni perezosa. Dice, pero aquí como que hay una sensación de juego no limpio, que es una frase que yo utilizo mucho, porque como tú siendo miembro de un partido, que ese partido sale del poder y es donde están más funcionarios ligados a actos de corrupción, entonces tú siendo la cabeza de la Suprema Corte de Justicia, entonces toman este tipo de decisión, que no es Henry Molina, Luis Henry Molina es el único que toma este tipo de decisión, sino el Consejo del Poder Judicial. Sí, pero llama mucho la atención que ese tipo de resolución se tome ahora, y peor aún con tantos casos de corrupción que involucran a exfuncionarios y dicho sea de paso también gente ligada a este gobierno. Que justamente le iba a hacer ese comentario. ¿Qué pasa cuando se está hablando de una justicia independiente, de que el presidente Luis Abinader aboga porque la transparencia, que es lo que requiere la ciudadanía, porque eso es lo que queremos, que se haga justicia y que todo lo que pueda ser en beneficio de la ciudadanía, que se vea realmente? Lo ¿Qué más podría delicado pasar? que puede tener esto es que esto, si en este caso en la cabeza de la Suprema Corte de Justicia, no echan para atrás dicha resolución, entonces vamos a tener que ver los grandes dos poderes enfrentados nuevamente, que es el Tribunal Constitucional, porque al final esto va a terminar en el Tribunal Constitucional en caso de que no se recoja. Y el Tribunal Constitucional es bastante claro en el artículo 112, que dicho sea de paso, ya hay varias sentencias que el Tribunal Constitucional ha enfrentado decisiones de la Suprema Corte de Justicia, y lo que queremos es que esto no llegue hasta ahí, sino que ya Luis Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, le envió una información a la sociedad de medios diciéndole que estaba abierto al diálogo. Sí, pero detén la resolución a lo que el diálogo llega. Pues vamos a esperar que esto, ¿verdad?, sea en beneficio, porque mucha gente quizás se preocupará porque justamente este año ha sido muy fuerte. Claro. Muy fuerte en situaciones que tienen que ver desde el gobierno con la ciudadanía y que se busca mejorar, que es lo que queremos, porque la gente necesita transparencia. Exactamente, lo que tenemos que estar abiertos es a eso, a más transparencia. Exactamente. Y no que se quiera o que se intente esa ola de transparencia que estamos corriendo, coartarla con una resolución administrativa, en vez de ir a debatirse este tema donde tiene que debatirse, que es en el Congreso Nacional, con una ley orgánica, tal cual, repetimos, lo plantea el artículo 112 de la Constitución. Sí, claro, y también hemos sido testigos este año de que justamente la población se apoderó del tema, por ejemplo, de la reforma, y las vistas públicas demostraron que la gente también tiene su voz, claro, y su derecho a opinar. Transparencia y derecho. Así es. Eso es lo que pedimos. Eso es lo que pedimos, como también la gente está pidiendo, señores, se ha armado entre los diputados y los senadores un encontronazo verbal sobre qué está pasando con las exoneraciones, como que una parte sí, una parte no, y la gente también se ha sumado a que ha rechazado ese tema. Justamente Félix Bautista depositó un proyecto para eliminar exoneraciones de los legisladores, pero otros están a favor de que se haga un balance. ¿Qué usted dice, Noé? Mira, esto, a quien le conviene todo esto es a la sociedad, y te voy a dar un dato. En el periodo que acaba de pasar legislativo, llámese del 2020 al 2024, a la República Dominicana, escuche bien ciudadanía, para que no le cojan de bobo, 490 vehículos de lujo. Uf. Esos 400 vehículos entraron exonerados con exoneraciones, valga la redundancia, a senadores y diputados. Y observen el dato que le voy a dar. Superan
los 2.140 millones de pesos que la República Dominicana dejó de captar en impuestos. Pero observen qué vehículos fueron. Mercedes-Benz, 581.470.735,92 centavos. Ferrari, 478.299.205 pesos. Porsche, 276.352.534,60 centavos. Lamborghini, 238.024.031,76 centavos. Y para no conseguirle la lista, vamos a pararlo ahí. ¿Qué vehículos utilizan los congresistas de la República Dominicana? Regularmente utilizan Toyota 4Runner, Toyota Land Cruiser Prado, CRB. ¿Dónde van a parar esas exoneraciones? No nos llamemos a engaño. Van a parar a dealers y personas con recursos económicos suficientes para comprarle esas exoneraciones. ¿A quiénes? A los senadores y diputados. Entonces, ¿qué es lo bueno que yo veo de todo esto? Bueno, que en medio de una ola de reforma que necesitamos, de reforma fiscal, la primera reforma que tiene que venir es aquellas exoneraciones y privilegios inconstitucionales e ilegales, por demás, que tienen los mismos congresistas. Pero entonces, Enoe, ahí está usted dando en el clavo. Si ellos son la cabeza, nosotros confiamos en que se haga. Imagínese usted cuando desde arriba está la situación. O sea, el ejemplo empieza por casa. Entonces, por eso digo que todo esto le conviene. El senador Alexis Victoria ayer y Félix Bautista, ambos han planteado un proyecto de ley para reducir o eliminar las exoneraciones. Ojo, yo tampoco soy un populista, yo no estoy de acuerdo con que sean del todo eliminadas. En varias ocasiones yo he planteado que lo que tiene que tener esa exoneración, en vez de tener cada 4 años 2 exoneraciones, es decir, cada 2 años le dan a un congresista una exoneración, y lo peor del caso es, fíjate que estamos hablando de 2.100 millones de pesos, 2.190 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que debe de tener esa exoneración? Primero, que sea una sola, y segundo, que tenga un tope. Ahí Celine Méndez ha planteado un tope de $150,000. ¿Por qué un tope de $150,000? Si una Land Cruiser Prado lo que cuesta son 196, $117,000. Entonces, lo que debe de tener es, por ejemplo, los diputados no deben de tener una exoneración mayor a $50,000. ¿Por qué tiene que ser de $150,000? Esa es la pregunta que la gente se hace y la población incluso entiende que esos recursos podrían redundar en beneficio de tantas necesidades que a veces por no ahí hace, pero es que debe de empezar la reforma, la gran reforma fiscal que necesita este país. Esas exoneraciones y esos privilegios que tienen los hacedores de justicia, eso es una aberración y eso es una vergüenza a nivel internacional. Entonces, Enoe, ¿cuáles serían las expectativas? Porque se está debatiendo, entonces, entre los diputados y los senadores hay una divergencia, hay una disyuntiva, por lo que usted decía, algunos piensan que el tope debería ser bajado, no quitarlo, en algunos casos que sea un solo vehículo, pero ¿qué es lo que realmente es beneficioso para la población? Lo que le beneficia a la población es este dime y direte de las dos cámaras. ¿Y por qué le beneficia? Porque la sociedad está empoderada y la sociedad no está dispuesta a seguir pagando impuestos desde que se levanta hasta que se acuesta para seguir manteniendo los privilegios a los congresistas, a los senadores y diputados. Y más aún, las elecciones que acaban de pasar nos costaron a nosotros más de 9.000 millones de pesos, donde el último mes a los 3 partidos principales se le entregaron a cada uno más de 1.000 millones de pesos. Entonces, también los fondos a los partidos políticos también tienen que ser regulados. Cuando se estableció en la ley que tenemos más de 20 años y de esos 20 años se le han dado más de 23.000 millones de pesos a los partidos políticos, fue para que el narcotráfico no se introdujera, no financiara la campaña política. Pero, señores, tenemos diputados de la República Dominicana que están siendo procesados en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, ¿puede este país seguirse dando el lujo, seguir dándose el lujo, un país con los niveles económicos y las precariedades sociales que tenemos, seguir financiando a los partidos políticos y a los congresistas para que hagan fiesta con el dinero del pueblo? Yo creo que este es el momento de que la sociedad se empodere cada día más y que exija cuentas claras y que la reforma fiscal tiene que venir primero desde los hacedores de leyes, primero del gobierno central. Claro, que es lo que la gente apuesta y se vio en las vistas públicas, y ya que el mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader, en esta gestión ahora están apostando a eso, pues ojalá que se lleguen a acuerdo, porque realmente quienes se ven afectados de alguna manera son los más vulnerables. Creo que hay luz antes del final del túnel, porque esta situación va a traer o que se recorten el barrilito, el cofrecito y las aberraciones de la exoneración. Repetimos,
también hay un tema no es que se quiten las exoneraciones, porque eso tiene otra repercusión. Lo que estamos planteando es que la exoneración debe de ser una, primero, y segundo, que tiene que tener un tope. Eso no puede ser abierto. Exacto, es lo que mucha gente han planteado, como en el caso de las reformas, que algunos entienden que no era retirarla, sino mejorarla. Exactamente. Pues Noé, vamos a continuar, obviamente, con todos estos temas, porque usted es de la casa y de ese público que está ahí en sintonía. Noé Domínguez, él es financista y abogado. Seguimos en Expreso Matutino.